El espíritu de esta reunión era como una cosa novedosa en este tipo de redes, de no presentar un disertante que de ninguno de nosotros fuera a dar una explicación profunda, global de lo que es la renta básica, porque entendemos que más o menos todas las personas que se acercan en este tipo de reunión algo saben ya de la renta básica. Y entonces, para no volver a explicar todo, pero además porque a nosotros, como colectivo que trabajamos con el tema de la renta básica, nos interesa saber qué dudas tienen los demás, en qué cosas no están de acuerdo, a qué le tienen miedo, qué es lo que piensan que no va a funcionar. Ahora me encuentro con que todas las personas que están aquí presentes, creo que todos estamos de acuerdo con la renta básica, no sé si algunas personas tendrán dudas. Las únicas dos personas que yo no conozco son Rosa y Rocío, tal vez tengan algunas dudas que presentarnos, o inquietudes o disidencias, o lo que fuera, como para empezar a hablar desde otro lugar, no desde el lugar de dar una conferencia, sino desde el lugar de realmente ponernos a hablar de lo que nos pasa con esta cuestión de la renta básica. ¿Por qué? Porque vamos a muchos lugares, hacemos programas de radio, bueno, estamos en muchos lugares en lo que se llama el territorio, digamos, difundiendo la renta, y nos encontramos con preguntas que a veces nos impresionan un poco, ¿no? A veces nos parece rarísimo que la gente pregunte esas cosas. A veces a nosotros, a mí misma por lo menos, me preocupa bastante. Pero bueno, entonces quiero hablar de eso, hablar de lo que los otros creen de la renta básica, los otros que no son nosotros, el colectivo de la red humanista por la renta básica que nos dedicamos a esta difusión. Así que aquí estamos. El que quiera decir algo, por favor, puede abrir su micrófono, los micrófonos están abiertos, así que no hay ningún problema, podemos hablar. Sí, me estoy totalmente de acuerdo en que precisamos un espacio como el que vos decís, en el cual podamos avanzar más que el planteo elemental teórico, para ver, bueno, qué problemas tenemos para la implementación concreta de la renta básica, qué inconvenientes vemos que surgen, quiénes se oponen, por qué se oponen. No, aún, discúlpame, no es esa la idea de esta reunión. Hace falta eso que vos decís, pero en otra instancia. En esta reunión no queremos analizar por qué no sale la renta básica, por qué el gobierno se opone, por qué las multinacionales, por qué no se modifican los impuestos. Queremos escuchar a la gente que cuando estás en un programa de radio te pregunta, ¿y cómo los van a controlar si les dan la renta básica? ¿O quién se va a ocupar de que gasten esa plata en lo que la tienen que gastar? O sea, Entiendo. estamos en otro momento de la discusión. Queremos hablar de los otros temas, Naún. Lo que vos decís es perfecto para una futura reunión. Pero ahora estamos queriendo ver entre nosotros Está bien, qué pasa aquí. totalmente de acuerdo con vos, Mara, que eso que vos decís, esa dinámica, parece que es necesaria y enriquecedora. Dejo planteado de todas formas que me parece que también necesitamos ese otro espacio al cual recién me referí. Absolutamente. Mara, Rosa, por ejemplo, a ver, sí. Rosa, no, te decía Mara que Juana te puso en el chat, o sea, por ahí sí, mínimamente hacer la diferencia entre la renta básica y los planes condicionados, que es un poco tu escrito, ¿no? ¿ya alguien puso algo en el chat? Claro, Juana te puso. Bueno, Juana. Disculpa, Mara, la ponencia que tú desarrollaste en la universidad tenía que ver con esas diferencias, entre otros temas, ¿no? ¿Podrías explicarnos? Porque además en Argentina hay mucho desarrollo no sé, de las ayudas de otro tipo que no son, a diferencia de la renta básica. Entonces, profundizar, terminar de aclarar o avanzar en el esclarecimiento de esas diferencias, yo creo que estaría muy bien, ¿no? Bueno, no es la idea que yo tengo. A mí me gustaría escuchar a las personas que pregunten y a ver si sale ese tema.
porque a lo mejor tienen otras dudas. Rosa, vos, por ejemplo, ¿conocés el tema de la renta básica? Perfectamente, Perfectamente. perfectamente. Y no tenés ninguna duda acerca de esto. Personalmente no. No. Rocío, No. vos tampoco. La gente, bueno, yo con la gente que contacto, que he comentado el tema, lo primero que te dicen es que vamos a fomentar vagos. Si la gente no va a querer trabajar porque va a tener de qué vivir. Eso tiene su explicación también. Es decir, hasta ahora todas las preguntas que se hacen tienen ya una explicación. Y también preguntan cómo se va a financiar. Esa también es una preocupación. Y aunque uno le diga más o menos las ideas que hay de cómo se va a implementar, la gente no se lo cree. Es decir, porque no hay cifras concretas. Entonces, esas son las dos, digamos, cuestiones o las dos preocupaciones que la gente, que por lo menos con la que yo me he rodeado, tiene. Entonces, claro, tú puedes explicarle mucho, pero todo es teoría. El hecho de que la gente va a dejar de trabajar porque va a preferir vivir con la renta básica, eso es perfectamente y muy fácil de rebatir, porque o crees en el ser humano o no. El ser humano no ha nacido vago. Es decir, entonces empiezas a hablar un poco de lo que afecta a la sociedad en la que vive, las condiciones personales, sociales en las que tú estás, y hacen que a veces la gente efectivamente prefiera cobrar un plan, en el caso de Argentina, o una renta en el caso de Europa, ¿no? Pero eso más o menos se explica. Hay que tener cierta confianza de que la gente va a responder bien. Vagos va a haber siempre, entre los que cobran mucho y los que cobran poco. No es privativo de nadie, de ninguna clase social. Ajá. Luego el Bien. tema es, sí, de las cuentas, de que si el Estado va a poder cubrir esos gastos. Eso es una cosa que preocupa. Y es ahí Bueno, donde yo he bueno, visto muchos vídeos, conozco mucho el tema, todas las preguntas que me han hecho me he informado, he leído, o sea que más o menos sí conozco el tema. Y también conozco el tema de los planeros en Argentina, el desprecio de la gente que hay hacia los planeros, las barbaridades que se dicen sobre el fomento de los planes. Y bueno, contra eso hay que luchar. no sé, Rocío, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, respecto a la renta universal, sí, sí conozco, sin embargo, no es que yo esté llevando, digamos, el tema, ¿no? Pero sí conozco y he estado comentando en algunos ámbitos en el que yo me muevo. Y siempre surge, sí, esa pregunta, ¿no? Pero ¿de dónde va a salir? Si el gobierno valora realmente hacer una división equitativa, ese tipo de preguntas, ¿no? Y aquí también bueno, se meten también ideas del sistema, ¿no? En el sentido de que, bueno, no sé, los que tienen alguna profesión, no sé qué, deberían merecer algo más, otros menos, etcétera, ¿no? Es un poco un arrastre cultural, tal vez. Eso es lo que podría comentar. Ajá. ¿Quién más quiere decir alguna cosa? Ahí entró gente nueva, Mara. Hola, ¿me podéis Sí. escuchar? Sí, claro, habla Pablo. Yo soy Carlos, soy de España, de Humanistas por la Renta Básica. Una cosa ¿De que comentaba la dónde? compañera. Perdón. Humanistas por la Renta Básica, Ajá. de España. Vale, aquí hemos tenido hace poco una iniciativa ciudadana europea, que es presentar un proyecto de ley al Parlamento Europeo. No hemos conseguido llegar a millón de firmas, pero bueno, hemos quedado bastante satisfechos por lo que se ha conseguido, porque tal como iban las cosas pensábamos que iba a ser mucho menos. Y bueno, prácticamente no lo hemos conseguido porque se nos ha invisibilizado. El sistema no le interesa que la renta básica salga para adelante, entonces la mejor manera es que nosotros fuéramos invisibles. No hemos salido en ningún medio, no se ha hecho eco del tema.
así sigue, ¿no? No se te escucha muy bien, ¿eh? ¿Podrías ver de mejorar el audio? Espera. Vamos a hacerlo. ¿Ahora podéis escucharme? Sí, sí. Sí. Bueno, pues lo que os comentaba, se nos ha invisibilizado y por eso no hemos podido salir para adelante, realmente. Pero bueno, sabemos que para la siguiente no se escapan. Con respecto a lo que preguntaba la compañera, cuando nos hacen preguntas y tal, nosotros ya estamos bastante duchos, experimentados en todo este tipo de cuestiones, ¿no? Con respecto a lo de la vagancia, es facilísimo, facilísimo. O sea, vamos a ver, aquí existen una serie de ayudas o subsidios para la gente que lo necesita, desempleados, gente en precariedad, tal y cual. Eso es lo que realmente genera vagos. ¿Por qué? Porque si tú tienes una ayuda del Estado de X dinero y te ofrecen un puesto de trabajo, aquí vamos a poner que un sueldo medio está en unos 1.000 euros, el equivalente a unos $1.000 más o menos, ¿no? Y a ti el Estado te da 450 euros de subsidio, tú vas a ir a trabajar por 550 euros realmente. Eso es lo que se plantea a la gente. Entonces dice, yo voy a ir a trabajar por 550 euros, no por 1.000, porque ya 450 los tengo. Si yo cojo el trabajo, yo pierdo el subsidio condicionado a mi condición, a que estoy en el paro, o a que estoy desempleado, o a que somos familia no sé qué, o a que llevo muchos años de no sé cuánto, o a que soy mayor de tal edad, ¿sabes? Entonces, no me interesa perder esa condición, ¿no? Ahora, Paco, Además, te puedo hacer una pregunta, Paco. Cuando ustedes salieron en Europa a juntar las firmas, que no se llegó a juntar las firmas, más allá de lo que los estados hayan hecho, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿No hubo militancia suficiente? ¿El pueblo, la gente a la que le pedían la adhesión no estaba de acuerdo? ¿Cuáles fueron los argumentos de la gente, de las personas en la calle que vivían en Europa y que tenían que haber firmado esa adhesión para que no lo hicieran? Esa parte a mí me interesa muchísimo. No sé si me podés hablar un poco de eso, de por qué no reunieron las firmas. primero nos pilló justamente durante la pandemia, con lo cual estábamos muy limitados para salir a la calle, totalmente, ¿no? Así que todo tenía que ser online. Eso nos frenaba muchísimo. Segundo, en cuanto a salir a la calle, no teníamos gente suficiente que firmaran, sí, porque salíamos y recogíamos muchísimas firmas. Teníamos bastante efectividad, pero no teníamos gente recogiendo firmas. No había suficiente gente. Yo pensaba que iba a haber muchas, porque hace 40 años nos pusimos a recoger firmas para solicitar que se acabara el paro, no sé qué, y en un mes nos recogimos 2 millones. Así. Ahora, Paco, ¿por qué en algunos países se juntaron muchas más firmas de las que se necesitaban y en otros no llegaron? ¿A qué se debe eso? No, se debe fundamentalmente a los equipos de trabajo, que no había suficientes equipos, no había equipos en todas las provincias ni en todas las ciudades, no había suficiente gente para recoger las firmas, ¿no? ¿Y qué te Entonces, parece a ti que tenemos que hacer nosotros, los militantes de la renta básica, para conseguir una masa crítica de personas en el mundo que nos ayuden con esto? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo militamos? ¿De qué hablamos? Para que las personas se convenzan de los beneficios, digamos, de la renta básica. Porque precisamente nosotros hicimos este encuentro porque no queremos seguir hablando entre nosotros de las ventajas de la renta básica ni de nada de esto. Queremos ver cómo conseguimos la renta básica. Y cómo la conseguimos es cómo alrededor nuestro, de cada uno de nosotros, armamos un equipo de trabajo, una masa crítica de personas. Entonces, no es quejándonos contra el gobierno, no es diciendo que no están dadas las condiciones, es viendo qué nos pasa a nosotros que no conseguimos militar de una manera que sea operativa. ¿Tú qué piensas de esto? Lo que pienso es que nos falta pedagogía. Nosotros tenemos que hacer ahora mismo una labor pedagógica. O sea, llegar a la gente no diciéndoles que tienen que estar a favor de la renta básica, sino enseñándoles
¿Qué es la renta básica? Evidentemente hay muchísima gente que no la conoce, que no sabe lo que es, que no ha ido a hablar nunca de ello, y hay mucha gente que sí lo sabe y está en contra, porque sus intereses personales o sociales tropiezan con la renta básica. Entonces, yo he pensado que la mejor solución sería formar esos equipos buscándolos donde realmente la gente le duele. O sea, a la gente les duele el bolsillo. O sea, si nosotros miramos el interés social, es la labor que tenemos que hacer. Pero la gente mira su interés personal. Entonces, si ellos ven que con la renta básica personalmente van a tener un beneficio, te van a escuchar mucho más que si simplemente le hablas de bienes sociales. O sea que, Paco, todo lo que es la academia, por ejemplo, no figuraría en esta campaña nueva. Porque en la academia no hay nadie que esté pasando hambre y sin embargo son unos grandes militantes por la renta. Porque a mí me parece que esto de decir que a las personas no están de acuerdo con la renta porque afecta sus intereses es un poco raro para mí, porque me parece que la gente no está de acuerdo con la renta porque no sabe de lo que estamos hablando, no porque le afecta sus intereses. Sí, sí, no, bueno, hay gente que sí les afecta, mucho, por lo menos aquí en España. Aquí perjudicaría la renta básica a los sindicatos, a todas las ONGs que viven de la pobreza y de la caridad, y son muchas, muchísimas, y que se mueven muchísimo dinero, ¿sabes? Entonces, hay muchas entidades que no les conviene la renta básica y que tiran para atrás de eso, ¿sabes? Y luego, aparte, pues todo el empresariado, el poder explotar a un... O sea, si tú te tienes que agarrar a lo que sea porque necesitas unos ingresos, si tú tienes una renta básica, no te vas a agarrar a lo que sea. Vas a tener una detrás tuya para poder enfrentarte al trabajador, al empresario que te explota, que te imagina. Bien, bien. Mira que no, es una fuerza. Mara. Sí. Segundo, lo que decíamos de Mara. formar... ¿Perdón? No sé quién está hablando. Sí, bueno, lo que decíamos de formar esos equipos. Nosotros, por lo menos yo, lo que he pensado es buscar esa gente para formar esos equipos en donde realmente están interesados. Allí me imagino que como aquí en España habrá oficinas de empleo, oficinas donde la gente va a solicitar empleo o a solicitar ayudas o tal, pues es ir a la cola de lo que llamamos aquí, a la cola del paro y decirle, ¿tú qué estás haciendo aquí en la cola del paro? Y a ese le empiezas a hablar de la renta básica y luego le invitas a un taller de formación sobre la renta básica. Ya tienes un posible activista de la renta básica. Entonces, lo que nosotros necesitamos son activistas de la renta básica porque somos muy pocos en España como activistas. Bien, ¿sabes? Bien. Tino Prieto de Canarias, ¿estabas queriendo hablar? No, Surco Plata de Argentina. Ah, bueno, no, pensé que Tino había hablado. Bueno, Surco, sí. No, porque veía que habías dado como una consigna para el diálogo de hoy y se estaba convirtiendo como en un diálogo entre dos personas. Y yo conozco la renta básica a través de todos los amigos del movimiento que se encargaron. Hay ruido de micrófono salido. Encargados amigos de difundir. Así que para mí hay muchas cosas que no están muy claras y parten desde la base del concepto de la renta básica universal. Primero, para mí, lo pregunto, ¿no? Es el concepto que se tiene sobre el ser humano, sobre el trabajo, porque acá escucho decir como que los que no trabajan son vagos. Y la verdad, yo creo que casi nunca he trabajado y nunca me he sentido vago. He tenido la capacidad de conseguir dinero de las más maneras posibles. Entonces, ¿de qué ser humano estamos hablando? ¿Cuál es el objeto? ¿El que no trabaja es vago? Una pregunta. Dos, las asimetrías económicas de todos los países son enormes. Entonces, una misma receta para todo el mundo, no sé si es siquiera probable, para no caer en términos de utopía. O sea, la tercera pregunta es, yo he visto que tienen como muy estudiado todo los temas de los recursos, y no era tu propuesta, Mara, hablar sobre el detallerío de este tipo, porque yo lo he escuchado. A mí me parece que hay un primario, si el primario es economicista y el trabajo es meramente economicista, no tiene destino para mí.
Para mí, el destino está en unificar el tema del ser humano, de nuestros valores humanistas, sin discriminación al que trabaja, no trabaja, y lograr un modelo muy amplio que tenga la capacidad de tener simetrías en todo el mundo. Te hablo desde el desconocimiento, Mara, y creo que en la línea de lo que vos proponías, de preguntar cosas. Sí. Eso que decís de que si lo vemos desde el economicismo no funcionaría o no sería tan aceptado como si lo viéramos como lo vemos nosotros, como un derecho humano, también en este momento está en una faceta muy interesante. ¿Por qué? Porque como los sistemas están cada día más convencidos y cada día se dan más cuenta, porque no lo pueden ya negar, de que no hay ninguna cosa que puedan hacer de lo que vienen haciendo para reducir la pobreza, tanto en cantidad de pobres, de seres humanos pobres, como en pobreza estructural en las sociedades, en algún punto se tienen que reconocer este fracaso, porque ya no saben ya más qué hacer, no hay subsidio que alcance, no hay programa laboral, no hay aportes, no hay nada que el Estado pueda darle a la gente, porque hacen sus esfuerzos. No podemos negar que cada día hay más gente que tiene un plan, un programa de trabajo, un subsidio, acá en Europa, en todo el mundo. Entonces, si esto sigue funcionando así, y obviamente hay cada vez más pobreza, quiere decir que desde lo economicista, en algún punto las sociedades, los gobiernos tendrán que plantearse que no va por acá, que tiene que haber otra forma de resolver esto, porque no va a resolverse el tema de la pobreza por esta vía. Así que me parece que también como solución económica puede llegar a terminar siendo muy viable a la mirada de las personas que están en el poder o que tienen el dinero, que serían una misma casta para esto. Cristian. Gracias, Mara. Sí. Gracias por la respuesta, y te agregaría algo. Simplemente es que hay una gran utilización del tema renta básica universal para fines que no tienen nada que ver con lo que propone el humanismo y la renta básica universal. Ya en Argentina se está hablando que hay gente que la utilización del término renta básica universal se está amañando mal, digamos. Sí, allá hay planeros acá que reciben renta básica universal, por decir, ¿no? Se está utilizando una idea muy pura de una manera muy impura. Eso es lo último ahí. Y muchas gracias por el espacio. Cristian, ¿querías decir algo? No, solo, bueno, saludo a todos y a todas. Soy nuevito en esta red, estoy recién partiendo, informándome algunas cosas generales. Y solo mencionar algo que se dijo, de que actuar en este ámbito de la renta básica universal tiene su bemol en cada país. O sea, en Chile tuvimos la experiencia de que las personas, a propósito de la pandemia, sacaron sus fondos provisionales. Ustedes saben que aquí son fondos individuales, entonces la gente tuvo dinero en sus manos, y al sistema le causó mucho miedo esto, que la gente tenga dinero en sus manos, o su dinero, porque eran sus propios ahorros, pero causó mucho miedo en el sentido de que una campaña brutal del sistema en contra de esa medida, finalmente la medida salió adelante, y ahora lo que se culpa de la inflación que azota a Chile es que la gente gastó mucho dinero. Entonces, también creo que es interesante que este tema, como se dijo, lo abordemos país por país, pero también cómo vemos este tema en contextos de inflación, digamos, ¿no? Porque se culpa siempre, ¿no?, que la gente gasta mucho y la demanda, entonces hay inflación. Entonces, como una suerte de círculo vicioso en torno a cómo que la gente tiene dinero y qué hace con su dinero, y si lo malgasta bien, lo gasta mal, al final hay inflación y todo es malo. Entonces, yo creo que ese es un punto también a considerar. Y lo otro, de que en Chile en general las políticas sociales han sido conducidas por lo que era la focalización. Entonces, hablar de universalización es complejo en Chile por cómo se llevaban las políticas económicas los últimos 30, 40 años. Muy focalizado, ¿no? Esto de que la gente tenga dinero, sea universal, es un tema. Yo creo que está muy enraizado en las creencias nuestras, paisajes de formación. Es complejo. Yo creo que acá en Chile
debería darle una vuelta, más de una vuelta, porque es complicado, es complicado. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo intentamos. Cristian, el tema de la inflación, eso ya está bastante discutido, digamos, en la academia, que se llama, que no es un tema que tenga que ver con la gente y mucho menos con los pobres. La inflación la generan los grandes monopolios, lo generan los grandes industriales, la generan los que están manejando la economía. Fíjate vos que nosotros tenemos la teoría contraria de que si hubiera una renta básica o si toda la gente tuviera los recursos necesarios para vivir, eso reactivaría la economía de tal manera, porque el que no tiene nada, si de golpe tuviera una moneda para comprarle zapatillas a sus hijos, para comprar útiles para la escuela, para comprar un poco de ropa, eso reactivaría la economía y probablemente si lo hiciéramos bien, si consiguiéramos tener una estrategia estatal adecuada, podríamos generar que eso se mueva mayoritariamente en un mercado barrial, digamos, en un mercado minorista cercano, de cercanías, ¿no?, con las personas. Esta reactivación de la economía podría generar, obviamente, no hay nada que podamos hacer si no es algo organizado con el Estado, con las organizaciones, con el pueblo mismo, ¿no? Porque el Estado tendría que tener un férreo control de precios, porque imagínate, si en vez de venderse 100 zapatillas se venden 1000, pero en vez de bajarle los precios, porque ahora vendo más, le voy a subir los precios porque hay más demanda, entonces esto no se termina nunca. Cada vez va a haber más pobreza, cada vez va a haber más hambre. Entonces, las medidas como la renta básica pueden servir para reactivar la economía y para eliminar la pobreza de un día para el otro, porque no habría ninguna persona que estuviera debajo de la línea de pobreza, pero si el Estado no controla los precios, imagínate el festival de aumento de precios que se harían las grandes multinacionales, los supermercados, los grandes comerciantes, cuando vieran que hay mucha más gente que tiene plata para ir a gastar. Entonces, esto sería una locura. Tenemos necesariamente que hacer esta construcción entre todos de saber que la renta básica no nos sirve si no conseguimos de alguna manera una modificación. Pero está muy bien esto que decís, Cristian, de cómo van surgiendo las cosas, porque precisamente, como decíamos antes, llegamos a una situación en la que queremos hablar, a ver en qué estamos diciendo mal, qué estamos haciendo mal, por qué no llegamos ya a tener una masa crítica de gente que crea en esto, que atienda esto. Entonces está muy bueno verlo desde tu mirada, que es alguien que por ahí está empezando a mirar este problema, porque nos ayuda a pensar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Te agradezco. No sé, Paco, ¿querías decir algo más? El micrófono. Sí. Bueno, vamos a ver, unas cuantas cosas que quiero puntualizar. Quiero que penséis, cada uno de vosotros, la diferencia que hay entre trabajo y empleo. ¿Qué diferencia hay? Pensárosla. Segundo, la renta básica no se tiene que imponer solamente porque sea una herramienta para acabar con la pobreza. Eso es un error que nosotros hemos cometido aquí en España, el plantearlo como que es algo para acabar con la pobreza. No, es un derecho emergente que todos los ciudadanos debemos de tener, y no solamente para acabar con la pobreza. Segundo, los subsidios. Cuando la gente dice, ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿Y de dónde sale el dinero para los subsidios que están cobrando? Porque los subsidios aquí no es el dinero que te dan, sino el dinero que tienen que gastar para dártelo. Porque el concederte a ti un subsidio, tienen que hacer una infraestructura burocrática para que a ti te lo concedan. Y además, no solamente para que te lo concedan, sino que tienen que ir comprobando que tú sigues reuniendo esas condiciones. Al final, resulta que te gastas más en mantener la burocracia para dar el subsidio que lo que el subsidio da en sí. Eso nos pasó a nosotros, o nos pasa a nosotros, con el ingreso mínimo vital que le han llamado aquí, que es lo que tratarían de suplir a la renta básica. Segundo, la renta básica tiene una característica fundamental, que es importantísima que la cumpla siempre. Es incondicional. O sea, Paco, estás hablando
con 20 militantes de la renta básica. Todos los aquí presentes sabemos exactamente qué es la renta básica y todas las características que tiene. Necesitamos hablar de otra cosa, Paco, te lo pido por favor. Porque si tú nos vas a explicar lo que es la renta básica, entonces estaríamos volviendo a lo mismo de siempre. Ya, pero es que como ha habido algunas preguntas que me he confundido con ellas, perdonad, sobre el tema de que va a crear vagos o que la gente... Nadie no va a querer preguntó trabajar. eso, Paco. La gente, lo que dijeron es que la gente afuera dice eso, pero no que nosotros pensemos eso. De ninguna manera, ¿cómo vamos a pensar eso? Disculpa, Paco, pero es como que estoy como realmente interesada en darle a esta reunión otro cariz, tengo otro propósito, y creo que mi grupo también, a ver si logramos, ¿no?, salirnos un poco de explicarnos entre nosotros lo que es la renta básica. Venga, vamos a ello. Bueno, a ver, a los que no conozco, Moreno, Cristian. Ahí levantó la mano Rosa. Rosa. Habilita el micrófono. Paco ha dicho que uno de los problemas por los cuales no se tuvo el éxito que se esperaba es la falta de activistas. Entonces yo un poco también quiero explicar que eso es verdad, pero hay una causa. Aquí en España hoy en día hay movilizaciones y hay activismo todos los días y varias horas al día. Estamos agotados. Yo soy jubilada y participo de muchísimas reivindicaciones. Y llegó un momento que yo ya me cansé. No damos abasto, porque se sale por las pensiones, se sale por la educación pública, se sale por la sanidad, se sale por el cierre de empresas, se sale, y estamos todos, los que tenemos conciencia, estamos todo el día en la calle. Entonces, esto de la renta básica, hace falta mucha información para darle a la gente, para poder hablar con la gente, que vaya tomando la idea, pero para mí no va a ser una cosa que se pueda dar más o menos pronto. Yo creo que a la larga, no sé cuántos años, evidentemente que las grandes empresas, los países, los políticos y demás van a tener que tomar una decisión. De hecho, por ejemplo, no sé si han leído o han escuchado, en Italia, Meloni, que ha sacado una especie de programa donde habla de una serie de ayudas, de condiciones, cambios de legislación en las relaciones laborales, bla, 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 bla. Y de alguna manera todos van incorporando con diferentes nombres esas ayudas, ¿no? Entonces, sacarle a la gente la idea de lo que tiene durante años y está acostumbrada y conoce para cambiársela por otra idea, eso da mucho trabajo, lleva mucho tiempo. Yo me encuentro con gente que te dice, sí, sí, te entiende, te escucha, le parece bonito, pero no le parece práctico. Entonces, ahí hay que... Es real, no hay gente para salir a la calle todos los días, para formar grupos, para pasarse un día entero en un pueblo, en una esquina, recogiendo firmas, y a lo mejor ha recogido 100, 200, al otro día otro tanto. Llegar a recoger las 40.000 firmas, creo que se pedía para España, es mucho. Nosotros aquí en Murcia hemos estado luchando por el tema del Mar Menor, y ha sido agotador. Yo he participado, y eso que soy de las pocas que ha trabajado, pero hay gente que viene trabajando el año entero, dedicado al 100% a ese tema. Entonces, había días que salíamos y juntábamos 3.000, 4.000 firmas, pero había días que a lo mejor juntábamos 500. Y fueron días seguidos, 8 o 9 horas en la calle. Entonces, es agotador. Es agotador, sí, acá pasa lo mismo. Elía, ¿querías decir algo? Gracias, Rosa, cierto eso, nos pasa a todos. ¿Sí? Hola. Sí, estaba pensando
obviamente con lo que van describiendo cada una y cada uno de su experiencia, hay algo común que no solo se produce con el planteo que tiene la sociedad o buena parte de la sociedad para tratar de invalidar esta propuesta de la renta básica universal. Me parece que lo que se cuestiona, o que hay un cuestionamiento, acerca de la esencia misma de los derechos humanos. Nosotros planteamos, obviamente, el derecho humano a la subsistencia digna, con la renta básica universal. Y lo digo porque en general, si nos salimos de este derecho y tomamos cualquiera de los derechos humanos, no existe una conciencia verdadera acerca de los derechos, porque los derechos, en su mayoría, no se efectivizan, están en la ley, están reconocidos en la ley, y los estados no ponen en práctica la garantía de esos derechos para que sean efectivos. Entonces, a mí me parece que una mirada, digamos, un aporte podría ser, con miras a una sociedad concientizada que empuje, porque los grandes cambios sociales se dan si la sociedad empuja. Y uno de los problemas fundamentales que siempre mencionamos cuando hablamos de la renta, es esa necesidad de que la sociedad comprenda y empuje. Bueno, es lo que estamos planteando, o sea, no hay militancia, y además, algo que planteaba recién Rosa, estamos movilizándonos por el derecho a la educación, por el derecho, todo el tiempo te estás movilizando, porque los derechos no se efectivizan. Y un problema central creo que es que no hay como una conciencia social acerca de que somos los seres humanos portadores de derechos, de la universalidad de los derechos y también de la característica de interdependencia de los derechos. Los derechos humanos son una estructura, no están sueltos, el derecho a esto, el derecho a aquello. Entonces, me parece que las personas se cuestionen siempre el derecho del otro, es porque no hay una conciencia de derechos humanos, de la esencia que es la libertad. Entonces, todos tenemos problemas con la libertad del otro. Entonces, ¿por qué tiene que tener derecho a...? ¿Por qué el que delinque tiene derecho a comer y a que se lo trate bien y a que se eduque en la cárcel? ¿Por qué? O sea, siempre el cuestionamiento, me parece a mí, tiene que ver con un desconocimiento, pero no teórico acerca de los derechos, sino con una falta de contacto humano de lo que es el ejercicio de un derecho para mí y para los otros. Ver al otro como portador de derecho es un salto que hay que pegar, ¿no? Entonces, ¿por qué no van a trabajar? Lo primero que digo, no van a trabajar. Bueno, no trabajaré yo, porque se me ocurre a mí realmente que si hubiera una renta, no van a trabajar. O sea, yo no trabajaría, porque si yo trabajaría igual, ¿por qué se me ocurre que los demás no van a trabajar? ¿No? Entonces me parece que si vamos, es una vía, ir como al núcleo del asunto que tiene que ver con los derechos humanos. Y esto es nada menos que un derecho de derechos, porque todos esos derechos de los que hablamos, que la educación, que la salud, bueno, sí, el derecho a la subsistencia digna y derecho de derechos. Se me ocurre que puede ser como una vía para trabajar en la sociedad, ¿no? Este tema. Sí, gracias. Bueno, Juana, después de que hables, te voy a contar un poco lo que dijo el otro día un político acá en Argentina, Lozano, explicando, según él, lo que es la renta básica, un poco como respuesta a algo que han comentado acá de las diferencias o de cómo se toma esto desde la política. Pero bueno, primero, Juana... No, dale, Mara, no, dale. Bueno, estaba Lozano, que es un hombre que hasta hace 2 o 3 meses fue director del Banco de la Nación y que es partícipe de este gobierno desde sus orígenes, peronista. Ahora se fue, se peleó, se enojó y entonces dio una conferencia que él le puso de nombre a su conferencia Renta Básica Universal. Así se llamaba la convocatoria, Renta Básica Universal. Cuando él empezó a explicar la renta básica universal, dijo que se componía del derecho a la jubilación, de la asignación universal por hijo, de los subsidios por desocupación,
de los planes, o sea, todo lo que el sistema fue inventando y aglomerando y amontonando para que la gente no muera de hambre o para que la gente vea cómo se las arregla, entonces dijo, esa es mi renta básica. Y entonces, como dieron participación a la gente, le dije, eso no es una renta básica, y vos sabés perfectamente por qué le pones de nombre a una conferencia renta básica si vas a hablar de otra cosa. Entonces él dijo algo que tiene vinculación con lo que dice Lía, que es que él no puede hablar de una renta básica cuando la gente no sabe lo que es la renta básica. Entonces yo le decía, pero vos sos un agente político, social, que has tenido mucho poder, que estás en la prensa, que te hacen notas en los diarios, porque si sos capaz de ponerle a una conferencia renta básica universal, no sos capaz de hablar de la renta básica universal. Y él no tiene una respuesta. No dijo nada que pudiera servir para explicar por qué piensan los políticos argentinos que la renta básica universal no la tienen que nombrar, pero sin embargo la usan para hacer propaganda. Entonces, por esos temas que me van pasando y que nos van pasando a todos, es que insistíamos en que en esta charla habláramos de esto, no de lo que es la renta, que ya todos sabemos, sino de qué está pasando afuera de nosotros, qué está pasando con estas situaciones, pero no a nivel macro, porque ya sabemos la transformación de los impuestos, lo que implica, sino de las personas de a una, ¿no? No sé por qué tengo la intuición de que si pudiéramos destrabar esta relación de a uno, tal vez pudiéramos avanzar. No digo que vamos a conseguir la renta en un año, pero que pudiéramos ampliar mucho nuestras bases de trabajo, ¿no? ¿Qué pensás, Juana? De lo que hace Lozano, por ejemplo, que no le conozco. Bueno, yo creo que Lozano hace lo mismo que tantos políticos como aquí, en este país, y como en Colombia, que lo hemos vivido desde la red muy directamente el año pasado, el proceso, la discusión acerca de lo que llamaban renta básica y que finalmente no es lo que pusieron en los papeles, ¿no? Yo creo que hay un interés claro, hay intención puesta en confundir a la gente respecto a lo que es la renta básica. Cuando hablamos de renta básica, evidentemente es universal e incondicional, como todos sabemos, ¿no? Y hay interés porque justamente lo que no se quiere es ayudar a que la gente comprenda el concepto. Porque si la gente comprende el concepto va a empezar a defenderlo y no interesa eso. Entonces han enredado con el concepto. Aquí, por ejemplo, lo vivimos, yo vivo en España, lo vivimos en una etapa intermedia después de que Podemos pone, el partido de Podemos pone en la calle el tema de la renta básica, como vieron que les podían perder votos porque había gente que no entendía el concepto y que entraba en el tema de los vagos, todo este tema y tal, pues entonces prefirieron retirarlo. El argumento, porque yo he hablado con alguno de ellos, de los dirigentes de Podemos, es la gente, lo mismo que acabas de decir, la gente no está preparada. Yo, me vais a disculpar, me parece que es una falta de respeto hacia la gente, mínimo, pero que tiene que ver con querer mantener un sistema que se basa, en el mejor de los casos, en la caridad. Y digo en el mejor de los casos, porque está la explotación, el hambre, todas esas manifestaciones de este sistema vertical y violento en el que vivimos. Me voy a extender un poquito, ¿no? A mí me parece que pasar de la caridad a defender los derechos, como planteabais y como planteaba Lía más en profundidad, es un paso fundamental y un cambio. Me parece que en la práctica va a tener que corresponder con un cambio de paradigma. Me parece que para la gente es fácil confundirla porque cuando hay intención de confundirla,
porque y de comienzo es complicado aceptar el concepto y las consecuencias de una renta básica, porque tiene que ver como con las piezas de base de este sistema a nivel de creencias y de mito. Permitidme que parezca que me voy a la estratosfera, pero de fondo es lo que está pasando, ¿no? En la primera charla que yo iba a dar, y esto alguna gente de la red me lo ha escuchado, en un barrio de Madrid que se llama Vallecas y que seguro que Paco conoce, no sé si Tino, hablo de los que no sé si Rosa, de la gente que está conectada desde España, es un barrio de izquierdas de toda la vida. Y la primera charla que yo di sobre renta básica iba a Vallecas y de pronto pensé, bueno, me van a cortar las patas en el discurso. Y cuando empecé a hablar, hablábamos 3 personas, ¿no? Cuando empezamos a hablar, enseguida alguien se levantó y me dijo, bueno, alguien era un profesor universitario, da igual, pero era un tipo que conocía el tema de la renta básica y dijo, creo que la gran dificultad está en la pieza central, que es el valor del empleo, que es la diferencia con trabajo, pero bueno, el valor del trabajo, el empleo, asociado a la dignificación o la dignidad del ser humano. Y eso de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, cuando hablo de mitos es porque está en el mito de base y porque en muchas charlas lo hemos comprobado, nos ponemos a hablar y estás hablando con esa palabra tan fea, porque sé que tiene toda una carga negativa, por ejemplo en Argentina con gente que está, no voy a decir la palabra, gente que está recibiendo planes y no quieren, de comienzo, hasta que no comprenden el concepto, no están de acuerdo con la renta básica y te dicen, yo no quiero que me den dinero por algo que no hago, si no me lo he ganado. Y ahí nosotros defendemos que se llame renta básica, nos parece que es mucho más interesante el concepto que ingreso básico, porque la renta supone que es un bien que tenemos que nos renta. Y la renta básica es la consecuencia de empezar a devolver lo que nos han robado. A partir del mito en el que todavía vivimos y que tiene esa forma vertical en la cual unos pocos están arriba y viven arriba a costa de que los demás estamos abajo sosteniendo en este momento además su desenfreno y su locura, ¿no? y su concentración de riqueza. Entonces, me parece que la complicación real no es en que falten, no solamente, mejor dicho, o no es lo más importante en que falten gente voluntaria que quiera recoger firmas, porque en España se consiguieron las firmas, en otros 3 países más, si no recuerdo más, creo que fueron 4 en la Unión Europea, se consiguieron las firmas que se pedían. El problema, y estoy de acuerdo con lo que planteabas, Rosa, pero me parece que el problema está en la cabeza de la gente porque se quiere mantener que en la cabeza de la gente lo que tenga valor sea el empleo cuando cada vez hay menos, ¿no? Como si la gente que acumula tanta riqueza estuviera tan dedicada, o sea, es como que sus días fueran de 60 horas y estuvieran todo el día trabajando para generar tanta riqueza, ¿no? Entonces, creo que la gran dificultad está en el sistema de creencias más básico y que en realidad, en el fondo, lo que se necesita es ir cambiando ese paradigma, traducido a través de derechos humanos, como planteaba Lía, a través de otros temas. Que a nivel económico es posible, a mí no me cabe la menor duda. No hablo de más datos que los de España. En España se ha subido este año, respecto a lo previsto de antemano, después de la reunión que tuvo lugar aquí en Madrid hace unos meses de la OTAN, una semana después, o menos de una semana después, se anuncia la subida de un 2% en los presupuestos militares. Hasta el 2. Hasta el 2, perdón, sí. Lo primero que hicieron fue subir 2.000 millones de euros. Inmediatamente hicieron, vivo cerquísima del tema, todo un tema de una operación inmobiliaria, bueno, para sacar los 2.000 millones inmediatamente. ¿Por qué no se saca ese dinero
inmediatamente de presupuestos del Estado, de donde sean, para dar una renta básica, porque no interesa, porque eso generaría condiciones de libertad a la gente, a la población, y poder de negociación a muchos otros niveles, no solamente económica, no solamente para conseguir un empleo en otras condiciones, a todos los niveles, a las mujeres, para tener independencia económica de sus parejas o exparejas, a los niños. Estamos hablando de zonas más o menos Europa, España, Argentina, Bolivia. Bueno, vayámonos a África, vayamos a Asia, donde a las niñas se las casa con 5, con 10 años, y las niñas tienen que, o sea, no tienen otra posibilidad para que la familia salga adelante, o donde los niños trabajan 8, 10, 12, 14 horas por un plato de comida, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cambiaría todo si realmente quisieran llevar a la práctica, poner en marcha una renta básica? Cambiaría radicalmente, cambiaría el sistema de creencias, ayudaría, y eso es lo que no quieren tocar, porque los políticos en este país, por ejemplo, en España, durante varias campañas, no solamente a nivel nacional, campañas políticas, me refiero en todos los regional, local, a nivel europeo, durante unos años siempre había un tema, entre otros, que se conversaba y se preguntaba, los periodistas preguntaban a los políticos cuál era su posición respecto a una renta básica. Ahí empezaron a generar confusión intencionadamente, pero era tema de actualidad. Todos los políticos saben de qué se trata. Cuando empezó la pandemia, Daniel Raventós llegó al Congreso de los Diputados y les explicó de qué se trataba y cuál era la propuesta concreta, con datos concretos de cómo dar una renta básica a toda la población. Y no estuvieron interesados. ¿Por qué? Por lo mismo, porque cambiaría la cabeza de la gente y la situación vital de la gente. Y eso es lo que no les interesa tocar. No quieren que dejemos de tener cabeza de esclavos, permitidme, con todo el respeto hacia todos, cabeza de algún modo de esclavos, cabeza de que siempre tiene que haber alguien por encima de nosotros. Perdón por el largo. Gracias, Juana. Pidió la palabra Ramiro y después Raúl y después Rosa. No, yo solamente quería agregar, me sumo a todas las palabras que escuché recién, tanto de Juana como de Lía, como lo que comentaba Paco al principio, ¿no? El tema de que es importante que la gente lo reconozca como un derecho, y creo que esa es la charla que tenemos que dar, ya sea, bueno, en el alcance que tenemos, ¿no? O sea, ya sea que podamos hablar con una persona, con un amigo, o en una charla más grande a más cantidad de personas, pero creo que es muy importante por eso el tema de la universalidad de la renta básica, a diferencia de los subsidios condicionados. ¿Por qué? Porque, como decía Juana, a los políticos no les interesa que la gente conozca esta medida y siguen aplicando subsidios que son condicionados justamente porque son focalizados. Entonces, ¿qué pasa? Si son subsidios para pobres, el subsidio es para el otro, no es para mí. Entonces yo no voy a defender algo que no es para mí. Y eso es un poco lo que pasa en esta cultura tan egoísta que en la cual estamos viviendo, con esta mirada tan capitalista, ¿no? Es como, bueno, si a mí no me toca, ¿yo para qué voy a salir a la calle a defender el plan social del otro, ¿no? Entonces, como decía Rosa, ¿no? Esto de, bueno, hay tantas marchas, tantas cosas por las cuales luchar, que al final se termina cansando. No puedo salir por la ecología, por los planes, por los derechos de las mujeres, de los niños, de los gays, etc. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí en un momento nombraron el tema de Chile y de las AFP, me pareció. Entonces, bueno, ahí porque la gente salió más masivamente, claro, porque la jubilación es algo que le toca a toda la población, es como un derecho más universal. Entonces, ahí sí la gente reclama masivamente en las calles. Es lo mismo que si acá en Argentina, por ejemplo, de repente algún político viniera con que, no, vamos a sacar la salud pública y vamos a sacar la educación pública gratuita. Sale todo el mundo desbocado a la calle a defenderlo, quiero creer. Entonces, con la renta básica no hay esa concepción todavía de que es un derecho y que le corresponde tanto al pobre, al de clase media, como al rico. Entonces, creo que lo que tendríamos que tratar de lograr a la gente es que entienda eso, ¿no? Que es un derecho que les toca a todos
y que, bueno, ahí creo que sí la van a defender masivamente. Eso quería comentar nada más. Bueno, ahora ahora te voy a dar la palabra. Antes quiero decir una pequeña cosita, porque quedó sin resolver esto que había dicho Cristian y que ahora lo vuelve a tocar Juana y de lo cual también habló Paco, que es el tema de las diferencias de los lugares, de las naciones, de las culturas, de la riqueza de los pueblos, y que no es lo mismo pensar en una renta básica en Europa o en Argentina o en Namibia. Y entonces lo que yo quiero decir, que es algo en lo cual obviamente trabajamos juntos los humanistas, es que nosotros lo vemos como una propuesta para toda la humanidad. Nosotros sabemos que es una utopía en este momento. Nosotros sabemos que es difícil, nosotros sabemos que no va a ser un proceso aceitadísimo, pero también sabemos que si nosotros logramos, por ejemplo, que Lula, que ya tiene una ley aprobada de renta básica universal, y la pusiera en práctica, aunque sea escalonadamente o como fuera, ahora que va a ser presidente, eso sería una práctica real, verdadera, que demostraría que es viable, que es funcional, que sirve para sacar a la gente de la pobreza, que sirve para reactivar la economía. O sea, demostraría todo lo que venimos sosteniendo durante todo este tiempo y sería un ejemplo para que otros países la implementaran. Y si otros países la implementan y otros, un día la van a implementar también en Sudáfrica, porque no va a haber otra alternativa. Y cuando ya sepan cómo funciona, que funciona bien, cómo resulta, bueno, es mucho más fácil. Por eso es como que hay que empezar a lograrlo en algún lado, lograrlo en algún país, lograr que esto ocurra, porque después va a haber un proceso muy rápido y muy favorable, pero no podemos pensar nosotros en la renta básica en determinados países y no en otros, porque entonces no estaríamos pensando en un derecho humano, en un derecho de todos los seres humanos. Así que ese tema, ¿no? De no ver como una imposibilidad que también los países muy, muy, muy pobres ahora un día tengan la renta básica. Bueno, preguntaba Naún. Naún, tenías la palabra. Sí. Bueno, como la mayoría de ustedes sabe, yo dirijo un sitio en internet dedicado a la renta básica, Sirbudi, y hace poco publiqué un libro digital gratuito donde ahí están las investigaciones que yo hice, las conclusiones y las propuestas que yo hago. Concretamente yo propongo para la Argentina financiar la renta básica, que sería dar un ingreso ciudadano complementario a todos los 47 millones de argentinos, financiarlo de una forma que no habría que aumentar ningún impuesto y que no generaría inflación. Para eso me aparté del modelo tradicional de la renta básica, que se basa en cobrarle a los más ricos un impuesto y eso distribuirlo. Yo vi que en la Argentina no es factible políticamente hacer eso, entonces había que elegir otro camino, entonces encontré otra forma de financiación que lo explico muy bien en ese libro. Pero sobre esto que inquieta y legítimamente a Mara, que la gente, ¿qué dice la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿Cómo la gente reacciona ante el concepto de la renta básica? Entonces, si bien yo soy sociólogo con formación en economía, pero también me gradué en psicología y trabajé muchos años en hospital como psicólogo, entonces yo traté de profundizar la parte psicológica de la imagen de la gente con respecto a la renta básica y traté de buscar investigaciones en internet sobre esto y yo no encontré ninguna investigación sobre una investigación científica desde lo psicológico para ver cuál es la motivación de la gente con la renta básica. Hoy en día, para hacer en marketing cualquier cosa, para imponer una idea, un producto, vender Coca-Cola, lo que sea, se hacen investigaciones que se dicen en encuestas y focus group en profundidad para ver psicológicamente cómo la persona se relaciona en su imagen con el producto.
Entonces, como no encontré este tipo de investigaciones ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, entonces yo hice eso. Me hice un diseño de investigación y hablé con gente de clase baja, gente de clase media, comerciantes, empresarios, para profundizar sobre esto. Entonces encontré algunas cosas que pueden ser de interés. La gente que no sabía nada sobre la renta básica, en un primer aproximamiento en el cual yo le decía, mirá, se trata de tal cosa, entonces solamente el título le generaba lo siguiente: renta, alquiler de un apartamento. Dice, yo soy un tipo pobre, no tengo ninguna posibilidad de llegar a tener un apartamento y vivir de una renta. ¿Y quién me va a dar una renta a mí si no tengo ningún bien para rentar? Lo asociaba con el concepto de renta, alquiler, apartamento, lo cual lo desviaba totalmente de nuestra intención. Después, básica, todos los que no están en la pobreza, gente de clase media o clase alta, dice básica, no es un tema para mí, eso es para muy pobre, dale algo básico, no me interesa el tema. Universal, dice, universal, quiere decir un plan en todo el mundo al mismo tiempo desde las Naciones Unidas, ¿será? ¿Qué tiene que ver conmigo? Eso no es realizable, debe ser una utopía. Tampoco lo entendía. Incondicional, bueno, totalmente no sé qué tiene que ver la palabra incondicional con algo, con un planteo económico o de plan social. Incondicional no entendían para nada. Si la gente que no tenía ya una información, un trabajo sobre el asunto, esto era la primera reacción que tenía sobre el título, digamos. Por eso yo en mi libro lo puse cómo financiar en Argentina un ingreso ciudadano complementario a los ingresos que ya tenga cada persona. O sea, el concepto de la renta básica universal. Pero uso en mi libro como marketing, como forma de llegar a la gente, ingresos ciudadanos complementarios, que ahí todo el mundo lo entiende y no me trae los otros problemas de la otra terminología. No la desecho, pero la uso como segundo subtítulo. Ahora, la clase media y la clase alta también tenían la siguiente reacción sobre ya la parte económica del asunto, que es, bueno, pero si esto va a haber que pagarlo con impuestos, los impuestos al final ¿sobre quién va a recaer? El de la clase alta dice, yo no voy a pagar con mis impuestos para que se lo den a los pobres. Y el de la clase media dice, el de la clase alta al final va a esquivar los impuestos y va a caer los impuestos sobre la clase media. La clase media vamos a terminar pagando la renta básica, que es para la gente pobre. No me interesa. Entonces, esos sectores tampoco le interesa. La clase baja me decía, bueno, pero bárbaro, una vez que le explicaba la idea, y bueno, bárbaro, pero entonces yo voy a perder mi plan social. Y si después un nuevo gobierno retira la renta básica, me quedo sin el plan social y sin la renta básica. Me quedo en la pampa y la vía. Y entonces puede ser esto una estrategia para que al final yo me quede sin nada, prometiéndome mucho. Entonces también resistencia, y esta resistencia estaba mucho dentro de lo que recién dijo Juana, cuando dicen, bueno, yo no quiero que me den, yo no me quiero que me den. En muchos casos, detrás de ese yo no quiero que me den, había otras cosas. Es decir, yo no quiero que me den de una forma que después me voy a quedar sin nada. Si me dan trabajo, yo lo voy a tener estable. Si me van a dar y no es trabajo, después me quedo sin nada, si después me retiran eso. Entonces entonces ves que había muchas cosas, si se profundiza en la psicología, y que pueden estar detrás de ese fracaso en conseguir las firmas en Europa. Entonces yo vi que había que encarar con muchas modificaciones de cómo se suele encarar el tema de la renta básica. Por eso tuve que hacer un diseño económico que supera estos problemas. El otro día me invitaron una empresa multinacional que tiene 50 sucursales en 50 países, que es muy grande.
me invitó para que dé una charla sobre la renta básica como fin de cierre de año. Eran todos inversionistas, empresarios, gente de alto nivel económico. Entonces, hablé de la renta básica, desde mi modelo de hablar y de encarar el asunto, quedaron todos encantados. Pero lo primero que dije, en el modelo de financiamiento de la renta básica, no se le va a tocar un peso a ustedes que son los ricos. Es otra Gracias, forma de Nahum. financiar. Gracias, Partiendo de Nahum. ese hecho, que para Argentina es factible, no digo que sea factible para otros países, entonces cuando terminé de explicarle todo el asunto de la renta básica, quedaron encantados porque hay 19 beneficios para los empresarios también en un diseño de la renta básica. Entonces, termino con esto. Hay mucho para pensar entre nosotros sobre la forma en que encaramos el tema y para comprender cómo cada sector recibe el tema para poder perfeccionar nuestro discurso hacia ellos y poder llegarles mejor. Entonces, muchas gracias, Nahum. bueno, Siempre tan ilustrativo. Bueno, muchas gracias a usted. El tema de la renta, de llamarle renta o no llamarle renta, nosotros entendemos todos perfectamente las diferencias, pero insistimos en llamarle renta el grupo en el que yo trabajo, porque consideramos, como decía Juana, que el concepto de renta es otro de los paradigmas que queremos transformar, porque cuando un señor que vive en un yate y que hace una fiesta todos los fines de semana y que vive con sus amigos y toma champán y no se baja nunca del yate, ¿de qué vive? Vive de algo, tendrá una tierra que arrenda, tendrá de propiedades, tendrá plata en el banco, de algo vive. ¿Vive de qué? De una renta. Y a nadie se le ocurre cuestionar que los ricos viven de renta, porque claro, son ricos y les corresponde la renta. Nosotros, como vamos un paso más allá de entender por qué la gente no cree que los pobres tengan que tener una renta, queremos defenderlo de la renta como un derecho humano, queremos defender esto de la construcción histórica, cultural, de nuestros bisabuelos, de todos nuestros antepasados, de esta riqueza que ahora está en manos de unas pocas personas. Queremos la renta que nos corresponde por los bienes que generaron todos los miembros de esta sociedad desde épocas remotísimas hasta este momento. Y entonces estamos un poco puestos ahí, que sabemos que mucha gente no quiere usar la palabra renta, quieren usar ingresos, quieren usar otras palabras, pero nosotros tenemos nuestro corazón puesto ahí, en que la renta sea el espíritu de lo que se le debe dar a la gente porque es suyo, porque le corresponde. Ese sería uno de los temas así que quería especificar. Y el otro tema, que ya lo hablamos muchas veces, de las teorías acerca de pagar la renta con, por ejemplo, el producto de lo que fuera un control mayor del Estado del contrabando, de las explotaciones mineras, de todo lo que es robo, digamos, para hacerlo corto, que está muy bien como idea. ¿Por qué? Porque la gente no podría salir a la calle con un cartel que diga todos somos traficantes, todos somos corruptos, no podrían defender la corrupción como defienden tantas otras cosas cuando son convencidos por los medios de prensa, por la televisión y demás, son capaces, hombres que no vieron una lechuga en tierra nunca en la vida, ponerse un cartel que diga todos somos el campo, porque les llenan la cabeza con que el campo, todos somos, bueno, lo que fuera. En cambio, si fuera que atacáramos la corrupción, y bueno, no podrían, no les sería tan fácil, buscarían otras formas. Entonces, aclarado eso, hay países donde no tienen tanta corrupción y entonces no podrían dar la renta en base al dinero de la corrupción, porque además se terminaría, porque además si un gobierno implementa los medios de control y no permite la evasión, los paraísos fiscales, la corrupción, bueno, en una generación se terminaría ese dinero y tendríamos que pensar en otra cosa. Entonces pensamos que no podemos nunca dejar de pensar en la redistribución de la riqueza, sea o no sea un tema urticante, sea o no sea un tema que generaría un poco más de resistencia, no podemos dejar de concebir la renta básica de la mano de la redistribución de la riqueza,
de más impuestos para los que más tienen, de impuesto a la ganancia, de impuesto a la renta, de impuesto a la transmisión de los bienes, porque si no estaríamos pensando en una situación puntual, en un momento histórico y puntual en un lugar geográfico. Y entonces esta idea nuestra de la renta básica como algo que militamos para que sea universal, se encontraría con muchas diferenciaciones, ¿no?, en distintos lugares. Bueno, Rosa, querías de agregar algo. El micrófono, Rosa. Rosa, podés, está buscando. Rosa está buscando su micrófono. Ahí Ahora está. no, que le daba y no se abría. Voy a ser breve. En general, todo lo que han dicho estoy de acuerdo. Quiero simplemente rellenar algunos huecos. La idea, no se trata de sacarle dinero a los ricos o a los que más tienen, porque eso no es así. Hay que explicar de que el dinero sale de la riqueza de la producción. El Producto Interior Bruto no es el mismo de hace 30 años atrás. La incorporación de nuevas tecnologías va a permitir que el Producto Interior Bruto sea cada vez mayor. Por lo tanto, va a haber más para repartir. Eso por un lado. Eso está perfectamente demostrado. Luego, había experiencias ya de lugares, creo que es Canadá, creo que también Finlandia, en Barcelona, en el África, hay una zona donde se ha implementado la renta básica, pero lógicamente se ha implementado en grupos pequeños de población, 2000 personas, 1000 y pico y demás. Las opiniones son favorables, pero claro, en un campo de experimentación tan pequeño, también cuesta mucho después ya generalizarlo, pero cuando estamos hablando que España solo tiene 40 millones de habitantes, asusta. Eso por otro lado. Y luego lo que me parece a mí que no se ha dicho y yo lo veo muy importante, es de que hay un problema que tendríamos que tomarlo en serio, que es el de formación, el de educación. Históricamente estamos acostumbrados que los que aún a veces trabajando no les alcanza para vivir dignamente y los que están por debajo de la línea de pobreza, no se les puede hablar, no se les puede plantear el tema, no es que no se puede, perdón, sí, se debe hacer. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se ha ido conformando la mente de una población? El que no tiene sabe que tiene que ir a la caridad a pedir, sabe que tiene que ir a gestionarle al Estado alguna ayuda. Nunca nadie le enseñó que tiene derechos. No sale a pedir un derecho, sale a pedir caridad. ¿Y cómo transformamos esa idea? Porque mientras no logremos transformar la idea de que tiene derecho y enseñárselos y enseñárselos a defender, esa persona no está en condiciones de entender lo que es la renta básica. Está acostumbrada, generación tras generación está acostumbrada a ir a la caridad. Y hay que cambiar ese concepto. Y eso no es de hoy para mañana. En la escuela, los medios de comunicación, las instituciones, deben hacerse campañas para que la gente salga de esa idea fija que no tengo, no me alcanza, pido. En definitiva, pide limosna. Para eso, lo vive como pedir una limosna, ¿no? Ir a un comedor social. No, ¿por qué? Entonces, hay un problema de educación en la población básico, pero en general, no solo de España, en general, yo hablo en todos los países. Creo que ahí los sociólogos podrían echar una mano, porque lo veo yo básico. Gracias, Estamos Rosa. acostumbrados, hemos aprendido a pedir que nos den.
no hemos aprendido a ir, tocar un timbre y defender un derecho. Gracias, Rosa. Tino. Ya, bueno, eso nada más. Qué bueno. Primero, agradecer este ámbito porque nos permite no solo confirmar de que el derecho a la renta básica es un merecimiento de toda la humanidad y que sobran razones para explicarlas a los gobiernos y a los responsables de que los presupuestos que irían destinados al bienestar, a la felicidad de la gente, no se vayan para otro lado que tienen que ver con la destrucción y con otros armados mentales súper chungos. Yo sí que estoy con eso de reafirmar que ya lo ha nombrado Juana y Lía, es como cambiar el paradigma de que lo mismo que trabajamos en que pasar del perdón y el olvido a la reconciliación y todavía reconocemos que es un trabajo de proceso, lo mismo también en pasar de esto de los estados caritativos a asumir de que es un derecho de la ciudadanía, de cada ser humano, ser feliz y aspirar a lanzar al mundo la vocación y lo que le mueve. Yo iría apuntando a algo que nos ha servido de experiencia a lo largo de este tiempo con llevar adelante la propuesta del 1.000.000 de firmas, conseguirlo de que esto sea a nivel europeo, cuando en realidad nos movía la universalidad. Estábamos buscando un ejemplo de demostración de que sí es posible, de que se anime un Estado a hacerlo, cuando en realidad sabemos que tiene que ser para toda la humanidad, que el otro hermano y hermana en el mundo se merece lo mismo que quiere uno para el barrio donde vive. Sí que veo una propuesta que donde uno esté, que es lo que estamos haciendo bueno, los que estamos en la plataforma Eureka, que ha sido una cosa positiva, aglutinar, acercar a las asociaciones de todo tipo para formar una plataforma común, que vengan de donde vengan las ideas y de lo que tú trabajes, lo lleves, lo vuelques a esa plataforma, en este caso acá en el Estado español, la de Eureka. Vi también lo importante de aplicar lo que sabemos a los locales sociales y los centros cívicos, porque ahí se está moviendo lo barrial, la gente que está sufriendo cotidianamente la deshumanización y la violencia cotidiana. Si le decimos, oye, que el tener derecho a una renta básica es también el derecho a vivir dignamente y hacer con lo que quiera de ese dinero que le pertenece a toda la humanidad lo que tú quieras cada día. Eso, los locales sociales y los centros cívicos, que aquí tenemos el haber sumado a uno de los centros cívicos que ahora es una referencia y la asociación que lo promueve a que esté en la plataforma, porque eso es la manera en que las personas que se acerquen tengan más cerquita también la explicación de qué es la renta básica universal e incondicional, y que le añadimos eso de que sea suficiente. Aquí no es conseguir una renta y que sea una cosa de miseria. Hablar de los efectos de demostración. Ahora cuando se produzca en Cataluña, lo que han llevado adelante Raventós, en este caso para una población de 5.000 personas, hablar mucho de eso. ¿Y qué veía? Que lo mismo que me asombró que cuando una de las veces oírle a Daniel Raventós de que esto ya lleva 30 años, pero que en estos 2 últimos años es cuanto más se ha hablado. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Los humanistas nos hemos acercado también por ese conocimiento, nos ha llegado a través de gente cercana la propuesta y la hemos hecho ampliándola al mundo. ¿Qué necesitamos? Que esto sea constante. Por eso aprovechar, como lo vamos a hacer aquí, las radios libres, no para que tengamos un programa, se hable de ella una vez al mes, sino que haya un programa constante, lo mismo que lo tienen los programas difundiendo continuamente la violencia, son capaces de asumir de un día para otro
lo que nos urge para ponerlo en las urgencias de ello, como en el caso de la guerra, y absorber todo de un día para otro. Digo, plantear que llevemos adelante con los medios locales, con las radios locales y televisiones locales, programas constantes, que se le escuche a la gente, a quien podemos invitar de cualquiera de los puntos, a gente que nos expliquen. Podemos entrelazar a través del Zoom experiencias de otros lados, que nos las hablen directo. Yo creo que eso es una de las cositas. Y nada más. Eso Gracias, lo apunté de todo lo Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ramiro había pedido la palabra. No, está bien, voy a pasar, porque simplemente era comentar que, bueno, que me gustó lo que comentó Nahum sobre su charla con los empresarios, y que estoy de acuerdo con que cada uno de los que militamos la renta básica le ponga el nombre que más le encaje o que mejor le sirva para dialogar con el otro, y depende de quién tenga enfrente, porque no es lo mismo hablar con alguien de los barrios populares que hablar con un empresario, o hablar con chicos en un colegio, o con jóvenes universitarios. Entonces, yo defiendo también la palabra renta, pero si hace falta menciono también que otras corrientes le llaman ingreso ciudadano, y así sucesivamente. Es decir, no me sirve estar discutiendo si es mejor decirle ingreso o renta, sino que, bueno, que ambos nombres son válidos o posibles. Lo importante es que la gente lo entienda, a eso apunto, ¿no? Y con el tema de financiación, que creo que mencionaba Rosa, si no me equivoco, que sí, obviamente va a depender de acuerdo a cada país. En algunos países podrá argumentarse que se puede sacar más dinero del armamento militar, cosa que acá en Argentina tal vez no tanto, y acá en Argentina sea más tal vez del contrabando y la corrupción, y capaz que en otro país sea de otras fuentes. Entonces, obviamente que el discurso va a tener que ir cambiando según la geografía también, ¿no? Así que, bueno, nada, ese pequeño comentario nomás. Gracias. Yo le quería decir a Paco y a Juana, a ver cualquiera de los dos, porque acá hubo una pregunta de Raúl, que quería saber si estos avances que ustedes han visto en estos últimos años en España, me imagino que se refiere también a lo que pasa en Barcelona, de que están por poner esto en práctica, si la profundización de la crisis que hay en España a ojos vistas puede favorecer que se termine implementando la renta básica. Me imagino que lo pensará como para España y para cualquier otro lugar. ¿Tú qué piensas, Paco? Bueno, evidentemente la crisis lo que hace es que la gente sea más receptiva cuando hablamos de dinero. Eso por supuesto. La crisis no va a favorecer la renta básica. Va a favorecer que nos escuchen, y eso sí es importante. Eso por supuesto. En cuanto a lo que se está haciendo en Barcelona, es una experiencia piloto. Todavía se está iniciando, así que no sabemos los resultados. Sabemos que extrapolándolos de otros resultados de otros países y otras experiencias piloto, seguramente van a ser muy buenas y muy recomendables. Pero todavía está porque se termine la experiencia piloto y que se valore. Eso por supuesto. Así que no podemos decir, es que esto es muy favorable. No lo sabemos. ¿A qué conclusiones llegarán después de que se haya realizado a través de un año, de 6 meses o de 2 años, lo que dure, las conclusiones que se sacará de esa experiencia? Eso por supuesto. En lo que os puedo decir con respecto a eso. Una cosa que sí me parece importante puntualizar, que aquí en España lo hemos hablado mucho, quien no lo sabe, en Eureka, en Instagram y tal, está constantemente, el no vincular la renta básica con la pobreza. Eso a mí personalmente me da un mensaje muy comunista, y a la gente es lo que rechaza. Por eso, lo que decía Rosa, es que estamos acostumbrados a la caridad. Pues no vinculemos la renta básica con el tema de pobreza, y vinculémoslo con un derecho que tienen las personas. Y no es solamente para solucionar la pobreza, soluciona 50.000 problemas más, además de la pobreza. Entonces, por ahí yo creo que es más fácil darle que lo que hemos hecho hasta ahora, que bueno, ahí nos hemos equivocado a lo mejor vinculándolo tanto en la pobreza, y es que pasa de la pobreza, y mucho por el COVID y las crisis y todo esto, ¿no? Pero cuando lo hemos vinculado a otros derechos, a la igualdad de las mujeres, a la igualdad de las personas, a los derechos de gays y lesbianas, que podían reivindicar mucho mejor, a los derechos de los trabajadores, que podían defender mucho más, hemos tenido muchos mejores resultados, se nos ha escuchado mucho más.
eso desde luego. Entonces yo creo que por ahí pueden ustedes intentarlo, a ver si les da resultado, pero a nosotros nos ha venido muy bien. En cuanto a que la gente tiene preconcebida también, algo he oído por ahí, de que tiene preconcebida conceptos, de que estamos acostumbrados a la caridad, a pedir, a tal, evidentemente la gente mayor sí es cierto que eso ocurre, que ya tiene unos conceptos metidos en la cabeza, pero como contrapartida, los que hemos estado en la calle trabajando con la renta básica, hemos contactado con la gente y los que dan muy buen resultado y son muy receptivos, pero muy receptivos, es la gente joven. O sea, es asombroso cómo la gente joven, la renta básica, en 2 palabras la entienden rápidamente. No tienes ni que darle muchas explicaciones ni se la cuestionan mucho. Ellos rápidamente entienden perfectamente lo de la renta básica, sin que nadie se los haya contado. Simplemente con el nombre ya dicen, ah, pues eso está muy bien. Y te quedas asombrado, ¿no? Porque dices, ahí va, a este no me pide explicaciones, ni de dónde va a salir el dinero, ni nada. O sea, es perfecto, ¿no? Entonces la gente joven es muy receptiva y por ahí hay que ir tratando de captar gente joven. Eso desde luego. Porque claro, los que somos más mayores ya estamos un poco más a lo mejor, ¿no? Pero los jóvenes tienen mucho empuje y vienen con mucha fuerza. Nosotros, los puntos de recogida de firmas, a los jóvenes no había que llamarlos, venían solos. Con lo cual, claro, te dejaban choqueado, ¿no? Estábamos ahí con los megáfonos, con tal, con cual, aquí luchando a ver que nos hacen caso, y aparecía un grupo de jóvenes y ni los llamabas. O sea, venían ellos solos a la mesa y decían, oye, ¿dónde hay que firmar? ¿No? Y ya está, y punto. Y poco más. O sea, que eso es muy, muy importante. Por ahí es por donde yo creo que hay que darle. Por la gente que, por un lado, les duele el bolsillo, pueden ser receptivos, y por otro lado, la gente joven sobre todo. Porque a fin de cuentas van a ser los que van a alcanzar a ver la renta básica, porque tal como va, al ritmo que va, evidentemente se va a conseguir, porque no queda otro remedio. O sea, no se va a poner la renta básica porque nosotros la reivindiquemos, sino se va a poner por necesidad. O sea, eso está clarísimo. O sea, llegará un momento que será dentro de 20, 30, 40 años, pero que se va a poner sí o sí, porque es que no va a haber otra solución para salvar el sistema económico actual. Eso desde luego. Gracias, O sea, que Paco, es que gracias. eso no Claro que funciona. tenemos que aprender de ustedes. Sí. Juana, vos querías ampliar un poco esto que pregunta Raúl, si es que, no sé si ya está todo contestado. Raúl hace preguntas. Hola, Raúl, un gusto verte detrás del nombre, no te veo la cara. De nuevo, mira, yo creo que no hay encuestas, desde la red de renta básica se han hecho encuestas tomando varios miles de personas. En las últimas, te hablo de esos datos. Entonces, no sé si, no sé, por ejemplo, en el País Vasco en Euskadi había ciertas encuestas. Bueno, a nivel general de todo el Estado español no sabría decirte. En todo caso, lo que dicen las encuestas de la red de renta básica es que como el 58% de la población encuestada estaba a favor de la renta básica, como un 30 y algo % en contra, y el resto no sabía o no contestaba. Los datos eran más los jóvenes, como estaba diciendo Paco ahora, la población más joven a partir de 18 a 25, y el siguiente tramo era la población más a favor, y también a partir de 55, 60 años también estaban más a favor. Ha habido mucha confusión, vuelvo a repetir, entonces hay mucha gente todavía que no tiene claro cuál es el concepto de renta básica. Yo creo que es que si lo tuviéramos claro, si la mayor parte de la población tuviera claro qué estamos hablando cuando hablamos de renta básica, utilizo el concepto que se utiliza en España, ¿no?, que es común a todos los defensores de la renta básica. Si la población tuviera claro qué es y qué no es la renta básica, defendería la renta básica en su mayoría, estoy segura de ello, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me parece, yo tengo una opinión
respecto a por qué los jóvenes defienden más la renta básica, y es porque se creen menos este sistema. Es decir, ellos creen mucho menos que cuando terminen de estudiar, cuando trabajen, o sea, estén empleados, etcétera, van a poder ir avanzando, ascendiendo dentro de la pirámide social. Eso ya muchos chicos en este momento, y hablo de chicos, por ejemplo, universitarios, gente muy preparada en un oficio, sabe que nunca va a tener la economía, digo como media, que los padres, por ejemplo. Es decir, estas generaciones más jóvenes saben que van a vivir peor y además han asumido la pérdida de derechos. Vuelvo al tema que planteaba Lía y al tema que está como de fondo en todos, el tema de defenderlo como un derecho y el primero de los derechos universales, ¿no? Entonces, ellos han asumido que les quiten derechos, pero cuando se conectan, de pronto se encuentran con el tema de la renta básica, dicen, pues claro que sí, si es que me están robando por todos los lados, si es que me pagan, cuando puedo estar empleado, me pagan un salario que no me llega, no me permite llegar a fin de mes, etcétera. O sea, es la clase esa, corresponde con los años, que se reconocen en el precariado cuando se les explica de qué se trata, ¿no? Bueno, entonces, respecto a lo que planteabas, volviendo a tus preguntas, Raúl, cada vez hay más gente esclarecida, pero no tanta como para generar esa masa a nivel social, una masa crítica que, como planteaba Lía, que produzca todo un crack y que se vean obligados a implementar, que lleve a los gobernantes a implementar una renta básica. Y vamos a ver cómo opera, y estamos tratando de darle la mayor difusión posible al proyecto de Cataluña, que va a empezar el próximo año y que va a dirigir, que se hablaba, que Rosa explicaba, que hablaba algo Paco de ello, el proyecto que va a dirigir Sergi Raventós. Va a ser a 5.000 personas y dentro de que va a ser en dos poblaciones, una parte en una población y otra parte en otra población, hablo de poblaciones enteras, excepto los más ricos, excepto el 10% o 20% de las personas que por su declaración de impuestos están por encima de cierto nivel de ingresos, y entonces a esa gente no se le da. Es complicado de explicar por qué, ¿no? Pero tiene lógica. Al resto se le daría a todo el mundo y a partir de ahí van a empezar a hacer estudios de distinto tipo. Bueno, eso en dos poblaciones. Y luego, el resto eran como 4, no recuerdo bien a cuántos afectaba dentro de los 5.000, y luego hay una parte que es de manera aleatoria dentro de Cataluña, de población que se va a hacer de forma aleatoria, y se va a tratar de ver de eso, sobre todo, yo entiendo, esta es mi pura interpretación, en esas dos poblaciones donde se le da a todo el mundo, excepto a los más ricos, van a ver qué tipo de comportamiento, cómo cambian ciertas cosas o qué elementos pueden modificarse a nivel psicológico, que Naum tú lo planteabas, a nivel social, de comunidad, etcétera. Hay muchos especialistas en el proyecto de distintas especialidades. Raúl, ¿cómo se enteraron? Bueno, a base de mucho activismo y mucha gente tratando de llegar con la idea, y que en realidad aquí, cuando en el 2014 Podemos, que es cuando sale Podemos, habla en su programa electoral a las elecciones europeas, mete como una de sus medidas la renta básica universal, se empieza a hablar de ese tema en toda España. Otra cosa es que todos los españoles hayan comprendido el concepto, porque en el momento que vieron que muchos de sus votantes cuestionaban esa medida, de todos modos, la quitaron del programa electoral. ¿Okay? Entonces, pero el tema quedó, como decía. Entonces, en este momento, a mí me parece que pasada la pandemia, pese a la crisis que hay, todo esto,
y pasado el periodo de la recogida de firmas a nivel europeo, se está menos en la prensa. ¿Qué puede volver qué puede ayudar a que se vuelva a hablar del tema en la prensa? El proyecto de Cataluña. Y también, por otro lado, es como un momento, a mi modo de ver, de carrera de fondo, de aguantar el tirón, de que ya de que se han recogido firmas a nivel para la Iniciativa Ciudadana Europea, y ahora es el momento de aguantar ese trabajo que parece que no tiene tanto fruto como cuando hay algo que produce la noticia en los medios, ¿no? Pero sin duda ha sido por los medios y por la recogida de firmas de la gente en la calle. A ver, ahora le van a dar la renta a los que lo entienden y a los que no, ¿verdad? Sí, sí, Mara, se va a dar. Por primera vez dentro de todos los proyectos que ha habido a nivel mundial y que sigue habiendo, había como 80, comentaba Guy Standing en un foro humanista que se desarrolló el año pasado, por primera vez se va a dar en esas dos poblaciones, quitando a esa parte de la población más rica, al resto se le va a dar de manera universal. Es decir, que no va a ser condicionada dentro de que se limita al 80 o el 90% de la población, el dársela. ¿Me estoy explicando? Eso por primera vez se trata, por primera vez se va a hacer, se va a llevar adelante una experiencia, hay ciertas limitaciones, pero una prueba, una experiencia, un plan piloto con más universalidad y más incondicionalidad que en otros puntos. A mí me interesaba, Eso es muy interesante. Además va a ser individual, es cierto que a diferencia de lo que planteamos en la red, los mayores de 18 años van a cobrar 800 euros y los menores van a cobrar 200 y pico, creo recordar, pero va a ser individual y va a ser, con ese dinero no es que sea tan suficiente, pero tampoco es una renta para las típicas ayudas que se dan para gente que tiene situación precaria, ¿no? Entonces se va a intentar después hacer muchos estudios con muchos cortes y desde muchos ángulos, ¿no? Hay especialistas de todo tipo dentro del equipo, del mismo equipo, y luego de asesores de Sergi Raventós y compañía, vaya. A mí me interesa muy importante, que es el de la comunicación, ¿eh? Esto que dice Juana de esto, incluso la ley que salió en Brasil, que ya está aprobada, que en realidad se necesita llegar a la renta básica, que se puede llegar o por un grupo de presión muy importante o por una masa crítica de gente, pero no hace falta ninguna que toda la gente lo entienda ni que toda la gente esté de acuerdo. Eso es un tema que a nosotros nos parece, cuando hablamos de esto, como que fuera necesario, y no es necesario. Porque cuando se dio la asignación universal por hijo, por ejemplo, la mitad de la gente no tenía ni idea de lo que le iban a dar y por qué se lo iban a dar, y se lo dieron. Y finalmente fue muy bueno y todo el mundo está muy contento. Como que yo digo que en esas poblaciones que hay en Cataluña, de esa gente que le van a dar a todo el pueblo, habrá un montón de gente que no tiene ni idea, o porque no le interesa, porque no mira la tele, porque no escucha, porque está en otra cosa, y se la van a dar igual. No creo que nadie vaya a la comunidad a devolver la plata, a decir, no, yo esto no sé de qué es, no me lo den. O sea que se lo van a dar igual. Y esto para nosotros también tiene que ser muy esperanzador, porque no necesitamos que todo el mundo lo entienda, ni que todo el mundo esté de acuerdo, ni que todo el mundo lo quiera. Necesitamos que pase algo, que todavía no sabemos qué es, para que un gobierno lo apruebe y así vamos a ir avanzando, ¿no es cierto? Porque esta fantasía de que todo el mundo tiene que estar de acuerdo nunca fue así. Nunca, no es cierto que todas las mujeres estaban de acuerdo con el voto femenino, no es cierto que toda la sociedad estaba de acuerdo con la despenalización del aborto, no es cierto ninguno de los grandes logros, el casamiento de esto que salió ahora, ¿cómo se llama? Casamiento igualitario. No está toda la sociedad de acuerdo, pero sin embargo se logra lo mismo.
Entonces eso para nosotros tiene que ser un dato, que no lo perdamos de copresencia, porque a veces sentimos como que tenemos que lograr que todo el mundo lo entienda, y no es tan así, ¿no? Tenemos que ver en qué momento se va a producir esa situación política que nos permite implementar la renta, ¿no? En realidad, eso es... perdón, Mara, en realidad respecto a lo que estás diciendo, es claramente un tema de voluntad política. Es decir, en Cataluña lo que ha ocurrido es que Esquerra Republicana, que es un partido, aunque tiene representación también a nivel nacional, se presentan en elecciones a nivel estatal, pero es un partido catalán. Esquerra Republicana está al frente, gobierna Cataluña en este momento. Y para poder llegar a la presidencia, al gobierno de Cataluña, tuvieron el apoyo de un grupo que defiende entre sus propuestas claramente la renta básica, y que puso, a la hora de apoyar la investidura, puso como condición que se llevara adelante esta experiencia piloto de renta básica. No les quedó más remedio a Esquerra Republicana de Cataluña que aceptarlo, porque eran una de las condiciones que ponían desde la CUP, que se llama, ¿no? A la hora de apoyarlos. Ese es otro tema ahora, pero no vamos a entrar en ello, si me permitís, ¿no? Por el momento actual. Por cierto, me parece muy interesante, y Mara, yo creo que te he cortado, pero me parece muy interesante las cosas que proponía Tino, porque parece que no le damos importancia. Es verdad que, como está diciendo en el chat Raúl, es verdad que Pablo Iglesias, Íñigo y Monedero en su momento llegaban claramente a los grandes medios, es verdad, y es verdad que se les estaba ayudando a subir su posición en los grandes medios en aquel momento en que defendían la renta básica. No tienen gana, no tienen gana, en este momento no la defienden, no la llevan en su programa electoral, y cuando se les pregunta tratan de evadir un poquito hasta donde yo he visto las respuestas, porque desde mi interpretación por un tema de votos, ¿no? Pero me parece que no valoramos lo suficiente lo que comentaba Tino, las radios, las redes de radios comunitarias, medios que no son tan grandes, como las redes sociales. Me parece que son las vías que tenemos y que esas sí las tenemos para poder tratar de llegar al mayor número de gente posible. Y nosotros mismos, nosotras mismas, tenemos que valorar esos medios que tenemos, porque los otros no nos lo van a facilitar. Bueno, valoremos los medios que tenemos, hagámosles funcionar, démosle volumen, lleguemos a acuerdos entre medios para poder multiplicar el efecto de los mensajes que queremos lanzar, ¿no? Así es que está genial. Yo sé que los años que llevas, casi 40, Tino, trabajando en esas radios, con lo cual el trabajo que haces es excelente. Felicitaciones y te agradezco enormemente, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la renta básica en concreto, ¿no? Pero también en otros temas. Es todo un lo que mal tiene que ver con momento. derechos, ¿no? Es un momento un poco complicado porque justamente nos toca también la era de la cancelación, ¿no? Como que la cultura ha llegado a un punto en muchos ámbitos donde si no estás de acuerdo no me interesa en absoluto lo que pensás, aún dentro de gente de la misma corriente, de grupos de feministas, grupos de lo que fuera, una persona que aparezca a dar una mirada distinta, inmediatamente no le da más bolilla. Y a mí me ha pasado con esto de que están diciendo ustedes de los medios. Yo tengo amigos en el interior del país que tienen radios y que trabajan en la radio, y les he pedido que nos dejara hablar. Y bueno, mándame algo, mándame un video, bueno, les mandás los materiales y no contestan. Y al rato les preguntas otro día y te dice, bueno, no, es que acá con la gente estuvimos escuchando y no estamos muy de acuerdo. Como que si no están de acuerdo, no es como, no sé, yo tengo una imagen idealizada del pasado de la prensa. Me parece que cuando yo era joven y me dedicaba a eso, dejabas hablar aún al que no estabas de acuerdo con lo que decía. Ahora no, ahora si no están de acuerdo, no hablas y se terminó, como que es muy difícil.
Así que doble tarea tenemos de que nos dejen hablar aunque no estén de acuerdo y de hablar, ¿no? De ponernos esa intención. Así que bueno, muchas gracias sí, a los dos que sacan el tema de la prensa, que es tan importante, ¿no? Gracias, Tino. ¿Quién más quiere decir algo? Yo Porque un ya... último comentario, ¿no? De lo que estaban hablando, que me parece que sí que es muy importante, que más allá de, como decías vos, el conocimiento de la gente, el tema de la voluntad política, porque además de que es muy importante los ejemplos de demostración, como este proyecto de piloto que se va a hacer en Cataluña, que es muy importante por el tema de la universalidad que propone y la cantidad de gente y de los montos. También un ejemplo concreto de algo a nivel municipal es la ciudad de Maricá en Brasil, que no todo el mundo la conoce y que no solamente están llevando adelante una renta básica, que también el monto no es por ahí el que uno quisiera, pero cada vez lo van aumentando más y van aumentando la universalidad en cuanto a esa población de ese municipio, y además está complementado con otras medidas populares, como un banco que da subsidios a tasa cero, créditos, quiero decir, a tasa cero, el transporte público es gratuito. Entonces son varias cosas que ayudan a que la gente tenga básicamente más dinero en el bolsillo para consumir, y reactivó toda la economía de esa ciudad cuando estaba la plena pandemia y todo el resto de Brasil con las políticas neoliberales de Bolsonaro se estaba viniendo a pique, había cada vez más desempleo y demás. Y ahí en Maricá eso no pasó. Entonces, digo, me parece que ese tipo de ejemplos también hay que difundirlos y ojalá que se puedan replicar ese tipo de cosas, proyectos piloto y demás. Eso era simplemente lo que quería comentar. Y bueno, y ya que son las 5 y pico de la tarde acá en Argentina, ya 2 horas ya de reunión, decir que vayamos cerrando, y por ahí los que no han hablado todavía, si quieren hacer algún comentario, pero bueno, yo más que nada quería agradecer a todos a todos la presencia. Gracias. Sí, yo quiero hacer una pregunta antes de que nos vayamos, aunque sea para que nos quedemos pensando. ¿Cuándo un hombre como Claudio Lozano, que está de algún modo en un lugar de mucho poder político frente a las organizaciones sociales, también con un abierto diálogo con el gobierno, o sea, y la posibilidad de ir a los medios, de hablar, o sea, una persona relevante para los que no son de aquí de Argentina, ¿cuáles pueden ser los motivos de él verdaderos para no querer la renta básica, cuando él en realidad, si nos pusiéramos a pensar que fuera verdad todo lo que dicen todo el tiempo, querría que la gente esté mejor, querría que haya más justicia social, querría que haya más distribución de la riqueza? Está en sus discursos de todos los días. ¿Qué es lo que hace que él no pueda o no quiera pensar en la renta básica? Porque, repito, tuve con él esta discusión hace muy pocos días y no fue posible que él dijera una razón. Y me quedé pensando, ¿cuál puede ser su razón verdadera? Si alguno tiene algo que Sí, opine Mara, sobre esto, y si no, nos queda. si me Sí, permitís, Mara, ¿cómo no? yo asesoro a diputados, a senadores, tengo contacto con gente de alto nivel político. Entonces, ellos saben, y yo estoy de acuerdo en eso con ellos, que el modelo para la Argentina, no digo para otros países, para la Argentina, de cobrarle al 10 o 20% más rico más impuestos para financiar la renta básica, no es factible, porque esa gente en Argentina son las que controlan los medios, controlan la economía, controlan la Cámara de Diputados, controlan el gobierno, controlan el Poder Judicial. Entonces no hay ninguna posibilidad de factibilidad no económica, política. Entonces ellos saben que no por ese lado no van a conseguir nada, que entonces que el asunto no termina en nada bueno. Por eso, cuando yo les hablo del diseño que yo hice, que no es necesario ni un centavo pedirle a las empresas, a los grandes empresarios, al contrario, que van a tener 19 beneficios, empiezan a cambiar de opinión, empiezan a escuchar, empiezan a ver de otra forma la cosa. Y me parece que por lo menos para la Argentina es ese por el lado donde podemos tener más resonancia en todos los niveles sociales, ¿no? Entonces, esta me parece que es la respuesta a lo que está pasando con Lozano.
Ahora, aún cuando él está dando un discurso donde está hablando de la renta básica y tiene este problema que vos decís, que piensa que no va a poder hacer por la resistencia de los que tienen el dinero, bla, bla, ¿por qué no puede decirlo? ¿Por qué no pueden poner el tema en discusión? ¿Por qué no pueden hablar de la verdad de lo que ocurre con este tema si nadie los va a fusilar, nadie les va a quitar el sueldo, no les va a pasar nada? O sea, ¿por qué ocultan esta discusión? ¿Por qué se niegan a discutir sobre este tema? Según tu Bueno, mirada, ¿no? sí, sí, sí. Porque los políticos en Argentina hacen siempre diferentes alianzas. Hoy hacen una alianza con la izquierda, con la centroizquierda, mañana hacen una alianza con el centro derecha, y entonces tomar una posición en la cual hacen un enfrentamiento concreto con sectores importantes del poder, con los cuales como políticos mañana les conviene hacer cierta alianza, aunque sea parcial, con esos sectores, entonces se cuidan y hacen este tipo de maniobras. Por eso, en la Argentina concretamente, vos lo dijiste muy bien, Mara, tarde o temprano la renta básica se va a imponer porque la Argentina se está fundiendo. Y las empresas, todas las empresas argentinas que viven del mercado interno están perdiendo plata. No, mucha más plata cada año. En dólares perdieron todas valor dólar, sus bienes, etcétera. Es decir, no les conviene los actuales modelos ni las propuestas que hay, ni del gobierno ni de la oposición, no les soluciona el problema. Solamente la renta básica, que hace crecer el mercado interno y valoriza sus ganancias y sus empresas, eso le conviene. Los únicos que se oponen son unas pocas empresas exportadoras, que son las que les conviene que el pueblo se empobrezca para que no tenga capacidad de consumo y ellos tengan más para exportar. Así de sencillo es el asunto. Entonces, la alianza entre la clase baja, la clase media y todo el mundo empresario que precisa del mercado interno, que vive el mercado interno, esa alianza crea la fuerza política para que la renta básica pueda funcionar. En la situación argentina, no digo que esto sea válido para otros países, en cada país hay que ver su situación política y económica para hacer el diseño que corresponda. O sea que, según ese circuito que vos estás pensando, tendría que ser esa alianza con todos los industriales que se dedican al mercado interno, los que le digan a la clase política la factibilidad de una renta básica y no al revés. Vos lo dijiste muy bien, no solo los industriales, todo el mundo del comercio, todo el comercio vive del mercado interno, sea que lo que vendan sean cosas importadas o no importadas, precisan el mercado interno para poder crecer los comerciantes. Entonces los comerciantes, los industriales, son los naturales sectores de poder que estarían dispuestos a hacer una alianza con la renta básica, sabiéndoles explicar. Pero si nos acercamos a ellos con un discurso, le vamos a pedir a ustedes más impuestos para pagar la renta básica, entonces se van a escapar corriendo, van a hacer que los medios de difusión se cierren a nuestra palabra, como ha estado pasando, porque esa es la imagen que tenían, que tienen. Por eso puse como ejemplo esta charla que el otro día les di a estos empresarios y financistas, que quedaron encantados con la renta básica, pero nunca habían escuchado ese discurso. Habían escuchado el discurso, le vamos a sacar plata a ustedes para pagar la renta básica. Entonces, y me invitaron ahora para dar una conferencia también al mundo empresario en abril, también muy importante, porque vieron que sí les conviene la renta básica, porque si no, el modelo que propone el gobierno y la oposición de economía para el país lleva a la destrucción de estas empresas que viven del mercado interno. Entonces, esta es la situación. Repito, para los que quieran profundizar más en esta línea de pensamiento, que el sitio que coordino, donde está en detalle explicado y desarrollado todo esto, se llama propuesta para terminar con la pobreza.com. Ahí encuentran desarrollado en detalle todos estos conceptos. Sí, altamente recomendable. Yo estoy de acuerdo con vos, Naún. A veces te peleo porque
como que le hago de abogado del diablo, ¿viste? Como que no quiero dejar de hablar de los impuestos, porque en otras realidades por ahí hay que sacar la plata solo de los impuestos. Pero en principio estamos siempre muy de acuerdo, las dos organizaciones, y es la verdad muy, muy interesante todo lo que publican aún referido a este tema. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar. Si no, estaríamos... Elías, ¿levantaste la mano o no? No. Bueno, nos iríamos entonces. Les agradecemos muchísimo a todos su participación, su paciencia, sus aportes. Estamos siempre en disponibilidad si quieren hacer algún Zoom en algún momento con algún grupo, si quieren que escribamos algo sobre algún tema puntual para algún medio, si quieren que hablemos en alguna radio, o sea, todo lo que sea difusión. La red, bueno, allá en España está Juan, acá estamos todos nosotros, Lía también aporta muchísimo desde su propio instituto que se llama Humanizar, que trabajan aquí en Buenos Aires, así que bueno, cada uno poniendo mucha energía en esto y espero que nos encontremos dentro de poco ya en un terreno más firme, porque vamos a tener la posibilidad de que Lula haga algo con esta ley que ya tienen aprobada, si bien no lo ha planteado en su plataforma. Suplicy se lo ha recriminado y le ha hablado mucho de esto. Suplicy fue el creador, el que escribió, digamos, la ley de renta básica para Brasil, que se aprobó en el Congreso, pero no llegó a implementarse, y también va a estar el tema de Cataluña, y entonces, bueno, con estas dos experiencias, seguramente tendremos nuevos temas para debatir. Les agradezco muchísimo a todos y nos vemos en la próxima. La próxima. Muchos abrazos. Gracias. Adiós. Alegría. Adiós, Paco. Mucha alegría. Bueno. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.